Recordemos que los instrumentos de investigación deben de ser validados y confiables, que es una herramienta indispensable para realizar cualquier estudio que sea representativo de una población. Para la aplicación de un instrumento de investigación vamos a revisar dos ejemplos. El primero es el diseño, la validación y la aplicación de un cuestionario para medir la influencia de factores exógenos sobre la eficacia del aprendizaje invertido. Los participantes se tomaron 360 estudiantes universitarios con una edad de entre los 18 y 23 años. Para su selección, siguiendo las orientaciones de Vizquerra, se ha efectuado un muestreo intencional debido a la facilidad para acceder a las muestras de los sujetos. En este diseño están echando de mano diseños de herramientas de investigación, en este caso de cuestionarios, que ya han sido utilizados para investigaciones semejantes. La recogida de los datos se realizará por medio de un cuestionario de tipo ad hoc con una aplicación o un programa de FlexoQuest, confeccionado en base al análisis de otras herramientas validadas en sujetos adultos españoles, es decir, se toma de referencia un cuestionario ya validado. El motivo por el cual se optó por diseñar un instrumento específico para obtener los datos se encuentra en lograr que la información recopilada fuera lo más objetiva posible, y para ello fue necesario contar con un cuestionario que abarcase los distintos ámbitos de estudio, sin necesidad de emplear diversas herramientas que pudieran ocasionar sesgos, como la falta de participación y validación, y aplicar un instrumental para un aprendizaje invertido. Aún así, el instrumento pasó por un proceso de validación cualitativa a través de un juicio de expertos formados por 14 doctores especialistas en la temática del estudio. Estos expertos brindaron un feedback positivo, no teniendo que llevar a cabo grandes reestructuraciones en el cuestionario. Asimismo, para asegurar la concordancia de las opiniones de los especialistas, se efectuó el coeficiente kappa de Fleiss, obteniendo una K de 0.874. Recordemos que independientemente de cualquier coeficiente o prueba matemática que se utilice para la validación de los instrumentos de investigación, recordemos que mientras más se acerque al 1, este refiere una validación amplia, es decir, que el cuestionario es adecuado para obtener o recopilar la información que se desea. Igual, para concretar la fuerza de concordancia se aplicó la W de Kendall, resultando con un coeficiente de 0.88. El procedimiento. En el estudio se tomaron los datos relativos a los 3 últimos cursos académicos. Y el proceso investigador tiene lugar en 5 fases. La primera es la medida realizada fue conseguir la colaboración del cuerpo docente para desplegar tal enfoque innovador. Para ello, el profesorado tuvo que adaptar sus materiales didácticos, así como la metodología empleada en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, en la primera etapa, a las personas que se involucradas en la aplicación de los cuestionarios, tuvieron que recibir la capacitación adecuada, así como la adaptación de las herramientas. La segunda fase se trata de la recogida del consentimiento de los estudiantes como sujetos de estudio, informándole que los datos obtenidos iban a ser fueron tratados con total anonimato y confidencialidad, es decir, explicarles sobre el consentimiento informado y sobre el uso de sus datos. La tercera fase, el profesorado, siguiendo las recomendaciones de los investigadores, impartió los contenidos mediante una metodología de aprendizaje invertido, cuyos videos fueron subidos en una plataforma, permitiendo el visionado de los contenidos previamente a la sesión presencial, y de tal forma la interacción y colaboración de los distintos agentes en un espacio digital. En esta fase, el docente, llegado el momento de evaluar, emplea una rúbrica que le fue dada por los investigadores, en la que recoge cada uno de los aspectos de evaluación: la calificación obtenida en la prueba teórica, el trabajo colaborativo de los estudiantes, la participación en las sesiones presenciales y en línea, y la resolución de los problemas prácticos.
La quinta fase es la aplicación en la muestra de estudiantes el cuestionario validado, con el propósito de recoger toda la información requerida para lograr el alcance de los objetivos plasmados en esta investigación. Una vez que se hizo la aplicación del cuestionario, pues se continúa con el análisis de los datos obtenidos con los instrumentos de recolección de información. Este es un segundo ejemplo. En el anterior se utilizó un cuestionario como instrumento de investigación. En este se utiliza una encuesta. Esta encuesta es para identificar las creencias y emociones en el aprendizaje matemático. Es una encuesta constituida por 3 categorías: las creencias sobre la educación matemática, la creencia sobre sí mismos y creencias sobre el contexto. Se consideraron las últimas dos y la primera fue cambiada por creencias sobre el aprendizaje de las matemáticas. La segunda fue modificada agregando las emociones al aprender matemáticas. En este documento se presenta un cuestionario que se diseñó y validó para conocer las creencias, las emociones hacia el aprendizaje de las matemáticas. Construyeron subcategorías para cada una de las 3 categorías anteriores. Estas fueron creencias hacia el aprendizaje de las matemáticas con 2 subcategorías, su definición y su utilidad. La segunda, creencias sobre el contexto para aprender matemáticas. Se diseñaron 4 subcategorías: profesores, compañeros de clase, actividades de clase y uso de tecnología. Y por último, la tercera subcategoría, emociones positivas y negativas al aprender matemáticas. Las preguntas del cuestionario para identificar emociones estuvieron compuestas por 2 categorías definidas por Goleman: emociones positivas 1 y 2 emociones negativas. Y en este cuadro podemos observar la definición y clasificación de las variables del estudio, que es algo muy importante para después poder hacer operalización y codificación de las variables y pues la correcta calificación de la entrevista. Tenemos parte de la operalización de las variables sobre esta entrevista. Tenemos la columna de variables donde está la primera variable, que es la creencia, la dimensión, los indicadores que se van a tomar en cuenta, las preguntas y las opciones de respuestas. El tipo de preguntas fueron abiertas y cerradas. Las abiertas para analizar aspectos cualitativos y las cerradas para el estudio cuantitativo de cada categoría. Las preguntas cerradas del cuestionario, con opciones de respuesta sí o no, entraban en un proceso de verificación de su confiabilidad, validez y objetividad. La confiabilidad es el grado en que la aplicación repetida del instrumento al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Se puede calcular por diversos métodos. Sin embargo, para esta investigación se seleccionó el coeficiente alfa de Cronbach, dado que la recolección de datos se realizó en una sola aplicación y no se requiere dividir las preguntas, solamente se aplica y se calcula el coeficiente. Al utilizar el coeficiente de correlación de Cronbach se obtuvo un alfa de 0.95, o sea, buenísimo, casi cercano al 1, lo cual representa pues un alto índice de confiabilidad, es decir, los resultados de las pruebas del cuestionario fueron confiables. Hernández, Fernández y Baptista define la validez como el grado en que un instrumento realmente mide la variable para pretender medir. Refieren 3 tipos de validez: de contenido, de criterio y de constructo. Para medir la validez se realizó la validez de contenido a través de un juicio de expertos, como una opinión de personas que son reconocidas por otros expertos por su trayectoria en el tema, que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. La validez de contenido se realizó a través del juicio de 10 expertos, 5 de psicología y 5 de matemáticas educativas. Y la de criterio se realizó a través del coeficiente de correlación alfa de Cronbach, para revisar si los ítems de cada escala están en el mismo sentido de respuesta. En el apartado se describió el instrumento utilizado en esta investigación, así como su proceso de confiabilidad y validez. Para el análisis de la confiabilidad se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach, como ya lo mencionamos, con un índice súper alto. Para medir la validez se utilizó el juicio de expertos y se validaron, también teniendo una media buena, con lo cual pues se concluye que esta prueba
en este caso la entrevista, es un instrumento confiable y además validado. En el apartado se describió el instrumento utilizado en esta investigación, así como su proceso de confiabilidad y validez. Para el análisis de la confiabilidad se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach, como ya lo mencionamos, con un índice súper alto. Para medir la validez se utilizó el juicio de expertos y se validaron, también teniendo una media buena, con lo cual pues se concluye que esta prueba, en este caso la entrevista, es un instrumento confiable y además validado. En el apartado se describió el instrumento utilizado en esta investigación, así como su proceso de confiabilidad y validez. Para el análisis de la confiabilidad se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach, como ya lo mencionamos, con un índice súper alto. Para medir la validez se utilizó el juicio de expertos y se validaron, también teniendo una media buena, con lo cual pues se concluye que esta prueba, en este caso la entrevista, es un instrumento confiable y además validado.